Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar con la clase número 2 de este curso inicial práctico de fotografía. Vamos a estar hablando de la fotometría o sensitometría, como decimos en fotografía, que es todo el manejo a través de las herramientas que tenemos en nuestras cámaras, para lo cual tengo una cámara analógica reflex para ejemplificar bien. Y vamos a estar hablando del triángulo de la formación de la luz. Todas estas tres herramientas que tenemos los fotógrafos para controlar el paso de la luz a la cámara, a nuestro sensor digital o, como era antes, a nuestro rollo fotográfico, nuestra película fotográfica. Ese famoso triángulo de sensibilidad está compuesto por uno de los lados, que es el diafragma, por otro de los lados, que es el tiempo de obturación, y la base, que es la sensibilidad de la película o del sensor, las famosas ISO. Vamos a comenzar explicando una de las primeras herramientas, la más importante, digo yo, que controla el paso de la iluminación, o sea, de la luz, a nuestro cuerpo de la cámara a través de la lente que llega al sensor, como dijimos, o nuestro carrete fotográfico, nuestro rollo. Tengo aquí una legendaria Pentax K1000 de los años 70. Bien, el tiempo de obturación es aquella herramienta que controla la luz a través del tiempo. Es decir, tenemos un obturador de cortinilla en este caso, que lo que hace es levantar, dejar pasar la luz y vuelve a bajar cortando y obstaculizando los rayos de luz, la iluminación a la cámara. Lo hace en forma de cortinilla vertical, también hay cortinillas horizontales, en este caso es vertical, y lo hace en cuestión de tiempo. Este tipo de cámaras, o también las reflex digitales, tienen un montón de medidas en tiempo que regulan. Cuanto mayor es el tiempo de obturación, más luz va a ingresar a la cámara o nuestro sensor. Nosotros, en este caso, vamos a hacer una fotografía, vamos a hacer una toma, vamos a simular una toma fotográfica con 1 segundo de exposición para que ustedes puedan verlo. Escuchen. Eso es 1 segundo de exposición. Vamos de nuevo. Pasábamos en 1 segundo y corta, pasa luz. Presten atención ahora. En ese segundo que yo acabo de hacer la obturación, yo me estuve moviendo. ¿Cómo imaginan que va a quedar la fotografía? Toda movida. Sí, tal cual, porque yo estuve moviendo y en 1 segundo se movió toda la imagen. Al quedar toda la imagen movida, estamos ante la necesidad de dejar quieta el cuerpo de la cámara, quieta la cámara en sí con lente y todo, en un trípode o apoyarla. ¿Por qué? Porque me está registrando en 1 segundo todo este movimiento y la imagen, la fotografía va a quedar toda movida y todo lo que se esté moviendo en la escena. ¿Qué tendríamos que hacer para solucionar? Ir acortando ese tiempo cada vez más corto para que llegue un momento que sea lo suficientemente rápido para congelar o captar, como me gusta decir a mí, una fracción de ese tiempo que está transcurriendo la escena, y yo solamente quedarme con un fragmento muy cortito. Si hay una persona que está caminando de un lado hacia otro lado y yo saco una imagen o capturo una imagen en 1 segundo, quizás estoy capturando lo que tardó esa persona de ir acá hasta acá en 1 segundo y queda todo un efecto fantasma, toda la persona movida, o si es la rueda de una bicicleta o si es algo tirando hacia arriba, queda todo movido. Ahora, si yo pongo mi cámara, o mejor dicho, el tiempo de obturación en mi cámara, lo ajusto con una milésima, elijo en el modo 1000, estamos hablando de 1000 fracciones de 1 segundo, o sea, 1 segundo dividido en 1000. ¿Por qué lo menciono de varias maneras? Porque según el modelo de cámara y marca, podemos ver a través del visor de esta manera. Podemos ver 1/1000, podemos leer que dice 1000. Estamos siempre hablando de lo mismo, el tiempo de obturación. Y fíjense la diferencia del ruido cuando yo obturo en 1000 fracciones de segundo. Vamos de nuevo. Estamos escuchando, pero no alcanzamos a percibirlo, pero estamos escuchando 2 sonidos. Es clac,
clac. Pero lo hace tan rápido, insisto, en 1000 fracciones de segundo, una milésima de segundo, que parece un solo sonido. Miren si yo hago la misma toma, pero ahora en medio segundo. Ahí están los dos sonidos que yo le decía. ¿Y qué pasa si lo hago en un 15avas partes de segundo? Tac, tac. Son los dos sonidos que yo recién les mencionaba. Cuanto más rápido sube y baja la cortinilla del obturador, más probabilidades tenemos de que la foto quede fija, quede quieta, instantánea y no se me mueva la imagen porque no me capta el movimiento, y obviamente los elementos de nuestra escena queden fijos, queden captados. Bien, ¿cuál es el movimiento mínimo para tener la cámara en la mano y yo poder captar situaciones normales de la vida cotidiana? De repente veo acá un gran paisaje desde el balcón acá de nuestro estudio, miro y digo, quiero sacar una foto de la ciudad. Bueno, como mínimo para tener la cámara en la mano, yo aconsejo al principio de este recorrido, esta formación fotográfica, tener un tiempo de obturación de 60. 60 fracciones de un segundo, o sea, 1 dividido 60, es un tiempo considerado normal, en donde no me va a estar registrando el movimiento en la cámara. Claro que si yo estoy agitado arriba de un colectivo en mis vacaciones o en una bicicleta estoy sacando en 60, es muy probable que quede movida la imagen. Tendría que seguir acortando ese tiempo de obturación y posicionarme quizás en 500 fracciones de segundo. Para que si yo de repente estoy moviéndome, quedó fija la imagen. Van a ver en las tablas de los tiempos de obturación o la mal llamada velocidad de obturación, lo correcto es decir tiempo de obturación, ya que velocidad es la misma, es la que tarda, es la velocidad de subir y bajar las cortinillas del obturador. Lo correcto es el tiempo, cuánto está abierto eso y estamos obturando. Que al final de la rueda hay una letra B, o si en nuestro cuerpo digital, una letra B larga o time, en el caso de las cámaras Nikon. La B larga es bulbo, significa que nosotros presionamos, por ejemplo en bulbo, y hasta que no levanto el dedo del obturador, está bulbeando, está obturando. Mientras que la diferencia con time es, en time aprietan y tienen que volver a apretar para cortar. Es decir, el time yo puedo darle el tiempo que yo quiera presionando y cortando, mientras que bulbo tengo que tener el dedo sosteniendo el botón y obturando, bulbeando, digamos. También para hacerlo con tiempos muy largos de exposición. Seguramente habrán visto esas imágenes de las capitales en modo nocturno, donde se ve todo el recorrido de las luces de los autos. Por ejemplo, imágenes con 30 segundos, 1 minuto, 4 minutos de tiempo de exposición. En el otro lado del triángulo de exposición que hablamos hoy en esta combinación de herramientas, ya vimos el tiempo y ahora vemos el diafragma. Muestro el lente de esta cámara analógica. Como dijimos, antiguamente se encontraban los diafragmas en las lentes de la cámara. Hoy, con el formato digital, el manejo del diafragma lo tenemos aquí en el cuerpo de la cámara con los comandos, con los botones. Según aquí, lo que recomiendo es, según la fábrica, según la marca, que lean el manual. El manual sirve para entender con qué botón apretar, modificar tal o cual herramienta, el diafragma, el tiempo, las ISO y demás. Bien, volvamos nuevamente aquí a nuestro diafragma de la lente. El diafragma cumple la misma función que el tiempo de obturación, dejar pasar más o menos luz, pero en cuestión de espacio físico, mientras que el obturador lo hace en cuestión de tiempo. ¿Por qué dos herramientas? Bueno, para cumplir la misma función, porque ya vamos a ver cuando iluminemos con luz artificial, como puede ser el flash, no hay un tiempo de obturación suficiente que pueda controlar toda esa fuente de iluminación en tan pocos segundos como es el flash, pero sí el diafragma. El diafragma indica que a menor número, vamos a ver una tabla, que ahora la vamos a dejar aquí graficada, una tabla de números de diafragma, se simboliza con la letra F, e indica que a menor número
el diafragma es más amplio, por lo cual la abertura es mayor, deja pasar más luz. A medida que vamos aumentando ese número, por ejemplo aquí me voy a un diafragma 22, que es la máxima numeración, digamos 22, pero paradójicamente es lo contrario, se cierra, es la mínima abertura. Ahora, si yo voy moviéndome y me voy a un diafragma 1.4, como tiene esta lente, el número es chico, pero la abertura es máxima y pasa más luz, Aquí se puede empezar a confundir un poquito la parte en donde, claro, yo abro el diafragma, tengo que poner un número chico. Lo cierro, sí, tengo que poner un número alto, Es al revés de lo que pensaríamos normalmente. Cierro y abro el diafragma. Algo que me gustaría mencionar y es muy importante a tener en cuenta, porque a veces nos olvidamos que estamos con formato digital y lo hacemos todo en memoria, pero cuando teníamos que obturar y hacer imágenes con las cámaras analógicas, era muy importante saber cuándo la luz caía a la mitad o cuándo pasaba el doble. Y simplemente era sabiendo la tabla de memoria, alojándola aquí, la tabla de los puntos de diafragma o los puntos del tiempo de obturación. Porque era importante saber de 60, que si acortábamos ese tiempo de obturación nos íbamos a 125, era la mitad. ¿Por qué era importante? Porque justamente la luz caía a la mitad de 60 fracciones de segundo. Cuando yo quería que pase menos luz y quería la mitad era poniéndonos en 125 fracciones de segundo. Y si queríamos seguir acortando ese tiempo porque queríamos menos luz, nos íbamos a 250. Entonces seguía cayendo la mitad de la luz. Y así sucesivamente. Con los diafragmas sucede exactamente lo mismo. Si yo estoy colocado con un diafragma número 22, que puede llegar a ser este, bien cerrado, y estoy viendo la exposición en mi cámara, que ahora la vamos a ver con qué herramienta, yo digo, uy, hay poca luz, necesito un poco más de luz. ¿Cuánto? El doble. Bueno, me voy a un diafragma 16. Y si quiero seguir teniendo más luz, 11. Y si quiero seguir repitiendo este patrón, 8, 5, 6, 4, 2.8, 1.4. Eso sería ir aumentando para que vaya pasando el doble de luz. Y con los tiempos de obturación lo mismo. Si quiero tener de un segundo, quiero tener menos luz, lo acorto a medio segundo. Y así sucesivamente. Un cuarto, un octavo, un quinceavas parte de segundo, 1 en 30, 1 en 60 y así sucesivamente. Para terminar de entender las características y la funcionalidad del sistema del diafragma en esta cuestión de la fotometría, tenemos que saber que cumple dos funciones. Una ya la acabamos de mencionar, que es dejar pasar más o menos luz. Pero la segunda función es que me controla a mí la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo en la fotografía? Es los planos que a mí se me generan por hacer fotografía tridimensional. Y el diafragma lo que hace es dejar ver las zonas nítidas, acá hablamos de profundidad de campo, detrás y hacia adelante del objeto en donde yo estoy enfocando. ¿Qué quiero decir? Vamos a ejemplificar con estos dos lentes. Si yo con mi cámara hago el foco y dejo toda esta zona nítida, según el diafragma que yo coloque, voy a ver en nítido este segundo lente o lo voy a ver totalmente fuera de foco o con poca nitidez. ¿Cómo? Depende el diafragma. Por ejemplo, la regla dice que si aumento el número de diafragma, es decir, cierro el diafragma, pasa menos luz, está bien, pero también aumenta la profundidad de campo. Hay una regla básica en la calle que utilizamos los fotógrafos, que es calcular según el diafragma que 2/3 de donde yo esté haciendo foco, toda esa zona va a haber profundidad de campo, va a haber foco, va a haber nitidez, y 1/3 adelante de esta distancia, 1/3 adelante, va a haber foco. Por ejemplo, si yo estoy de mi cámara al lente 3 metros, significa que 2 metros para atrás voy a tener foco. Todo lo que esté en el medio, entre esos 2 metros, va a estar nítido. La marca de la tapita la voy a ver nítida. Y 1 metro, recuerden 1/3 de estos 3 metros,
1 metro hacia adelante también va a estar una zona en foco, nítida. 1 metro y 2 metros para atrás. Esa es la regla básica que estipulamos los fotógrafos en la jerga, en la calle cuando fotografiamos, indistintamente del diafragma. Por último, en esta base de este triángulo de sensibilidad que hoy hablábamos, nos queda la sensibilidad de nuestro sensor digital o de nuestra película cuando trabajábamos con rollo. Cuando lo hacíamos con rollo, si queríamos hacer fotografía nocturna o en algunos lugares donde no había buena iluminación, lo que hacíamos en un negocio de fotografía es adquirir una película fotográfica más fotosensible, es decir, que reaccione mejor a la falta de luz. Las normas en su momento, digamos con la fotografía analógica, eran las denominadas ASA, es decir, un rollo normal para sacar a luz de día eran de 100 ASA. A medida que se iban duplicando ese valor, 200, 400, 800, 1600 ASA, se iba duplicando esa sensibilidad y la película fotográfica reaccionaba mejor, es decir, nos permitía hacer fotografía de noche o en lugares cerrados con una velocidad rápida. ¿Por qué? Porque si trabajamos con una velocidad rápida o una velocidad corta, vieron que yo ya voy mencionando así como hablamos los fotógrafos, un tiempo de obturación corto, ingresaba menos luz, pero lo compensábamos poniendo una película fotosensible, es decir, una ASA alta, ya sea 800 o 1600. Bien, eso era en el pasado, hasta los 2000. Cuando vino la revolución digital, se simplificó muchísimo, por eso siempre decimos que trajo ventaja, así como trajo desventaja, que ya las vamos a ir mencionando a lo largo de todo este curso. Trajo desventaja, ¿cuál? Trajo ventajas, perdón, ¿cuál? De poder pasar simplemente con un botón. Habrán visto en el cuerpo de su cámara, porque si están viendo este curso es porque tienen una cámara fotográfica para aprender fotografía. Fíjense que el botón ISO lo apretábamos y giramos una rueda. Y habrán visto que van moviéndose los números. 100, 125, 160, 200, 320, 400, 600, 800. Bien. ¿Qué nos está indicando esos valores? Es que a medida que sube esos números, más sensibilidad tengo. Es como que me abran la pupila de mi ojo y más información puedo captar. Ahora bien, a mí me gusta enseñar, así como hablamos de tiempo de obturación, del diafragma que estaban las lentes que permiten pasar más o menos luz, lo hacen en forma de duplicando o acortando a la mitad el paso de la luz. La sensibilidad de la película, las famosas ISO, que es la norma de sensibilidad de nuestro sensor digital, hace exactamente lo mismo. Si yo aumento de 100 a 200, está pasando el doble de luz. Me estoy sensibilizando 2 veces más. Si lo hago 400, lo mismo. 800, 1600. A medida que se vaya duplicando, estoy duplicando la luz. Y los números son eso: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Es una sensibilidad muy buena, muy alta. Ojo, hay cámaras fotográficas que empiezan a generar el ruido fotográfico a medida que subimos tanto las ISO. 6400, 12800, 25000 ISO, 50000 ISOs. Ya son extremadamente altas. ¿Hay cámaras que lo traen? Sí. El tema es ver después y hacer un testeo de cámara de ver si vale la pena sacar en 50000 ISO, que no tenga ruido, es decir, que se me rompa el píxel, que explote el píxel y diga no puedo reproducir con fidelidad todos los colores y genera un ruido fotográfico, es decir, una fotografía toda como arratonada en las zonas bajas de iluminación más que nada. Así que tengan mucho cuidado con subir tanto las ISO. Me animo a decir con cámaras reflex 1600, 3200 pueden andar bastante bien lo que son los nuevos modelos en cámaras. Si tienen una cámara digital un poco más antigua, modelos 2010 al 2015, no pasen más de 1600 ISO porque si no van a tener mucho ruido en la imagen. Bien, hasta aquí, queridos amigos, hemos visto el triángulo de formación de la luz, el triángulo fotométrico, como digo yo: tiempo de obturación, diafragma y las famosas sensibilidades, las ISO. Esto puede estar acá, las ISO, el diafragma, el tiempo, no importa. Lo importante es que tenemos 3 herramientas que controlan el paso de la luz.
No es por el arte de la magia que los fotógrafos, cuando agarramos una cámara y apuntamos y apretamos hasta la mitad del disparador, vemos unos números y no es por magia que agarramos, movemos, sacamos la foto y queda bien. No, estamos continuamente viendo algo que se llama fotómetro. El fotómetro, como su nombre lo indica, foto, metro, medición de la luz. Foto es luz, recuerden, medición de la luz. Y justamente lo que está haciendo la máquina a través de la lente, con los rayos de luz que ingresan, es medir la luz reflejada de los objetos que llegan a nuestro sensor. Trabaja el fotómetro, es una unidad fotosensible que me registra la medición de esa luz y me arroja los valores de tiempo de obturación, diafragma e inclusive qué sensibilidad colocar según yo vaya modificando la sensibilidad. Me va modificando también el tiempo y el obturador y el diafragma y qué sensibilidad colocar para que ese fotómetro quede alineado al medio. Hay un cursor, un puntito que se desplaza que me indica que tiene que estar colocado al medio para tener una correcta exposición. Si lo tengo desplazado hacia el más, vamos a tener sobreexposición. Si lo tengo desplazado hacia el menos, vamos a tener subexposición. La fotografía puede quedar oscura o puede quedar con mucha luz quemada, como se dice en la jerga fotográfica. Evitemos decir que la foto está clarita. Clarita no es un término fotográfico académico. Vamos a empezar a decir sobreexpuesta, subexpuesta, muy iluminada, muy oscura y demás. Bien, el fotómetro colocado al medio, al equilibrado, significa que la luz está balanceada, está equilibrada para que quede correctamente expuesta. Pero vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes me hacen caso y colocan el fotómetro al medio y hacen una fotografía, todo lo que esté blanco, por ejemplo las paredes aquí del estudio que sean blancas, no van a quedar blancas reproducidas, sino van a quedar un tono más abajo en un gris. Es lo que decimos en fotografía el gris medio. Es decir, cuando se estableció el equilibrio del fotómetro en nuestra cámara fotográfica, los fabricantes decidieron que no podían establecer un blanco absoluto porque si no, todo lo que era más blanco que ese blanco estaba ahí, se iba a quedar sobreexpuesto. Y toda la tonalidad y la gama cromática de los colores iban a quedar sobreexpuestos. Entonces se hicieron muchas mediciones de blanco y se estableció que el equilibrio del color blanco tenía que estar a un 18% de negro. Es decir, entre negro y blanco, un 18%, si tomamos 0 y 100 en porcentaje, un 18%. Estamos hablando de una carta de color gris al 18% de negro, o sea, un gris medio en 18%. Básicamente, traduciendo esta explicación más técnica, significa que si hacemos una fotografía a una pared blanca, no va a quedar blanca, colocando el fotómetro al medio, obviamente, va a quedar gris clarito, como un gris tiza. Y bueno, nosotros después lo que vamos a hacer es romper esta regla. La regla está, después está para romperse. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sobreexponiendo ese fotómetro y asignando más luz a nuestra imagen fotográfica. Lo hacemos abriendo el diafragma, o lo hacemos alargando el tiempo de obturación, o lo hacemos subiendo las ISO. Ahora vamos a ver que todas estas variables las podemos hacer en el modo de captura manual. Aquí en la ruedita ahora lo vamos a mostrar en modo de captura manual. En los otros modos de captura, todo eso lo controla la máquina, no lo podemos modificar. Nosotros en manual, sí. Explicado entonces anteriormente el fotómetro, que es la herramienta por la cual nosotros los fotógrafos nos guiamos y vemos cuál es la medición que está haciendo la cámara de la luz reflejada de los objetos hacia nuestro sensor digital, ajustamos el tiempo, ajustamos el diafragma, para lo cual recomiendo que vean el manual de su cámara. Yo en este caso de esta EOS 7D Mark II, con esta rueda muevo el tiempo de obturación y con esta rueda muevo el diafragma, y yo voy viendo que ese fotómetro tiene un puntito y se va desplazando. Cuando llega al medio, listo, corto. Hago un paréntesis nuevamente.
Porque yo puedo conseguir una correcta exposición. Yo digo, ahí está el medio, hago la imagen. Cuando aprieto, resulta que estoy haciendo una imagen con 3 segundos de obturación. Muchísimo. Recuerdan que dijimos que es mucho tiempo, 1 segundo, 2 segundos o 3 segundos es mucho. Imagínense 3 segundos abierto y después de 3 segundos corta. En ese tiempo yo me moví mucho. ¿Qué tengo que hacer? Acortar ese tiempo de obturación, obviamente. Voy a poner un tiempo de obturación, si recuerdan que mencioné que era de 60 fracciones de segundo, 1/60. O en el visor a veces aparece directamente el 60. Pongo 60 de velocidad o de tiempo de obturación, pero claro, el fotómetro, ¿qué pasó? Se me vino para abajo de nuevo. Quedó una imagen muy oscura. Entonces no voy a disparar, no voy a sacrificar una foto de más. Si ya estoy observando que mi fotómetro está muy subexpuesto, hacia la izquierda, hacia el menos o hacia abajo, entonces lo que hago es compensar esa exposición abriendo el diafragma. Voy a poner un número chico de diafragma. Miro y veo que el diafragma abre y empieza a pasar un poco más de luz e intenta acomodarse. Si aún así no llega a la correcta exposición, me está faltando un poco para llegar al medio del fotómetro, levanto la sensibilidad de la película. Al aumentar la sensibilidad de la película, lo que estamos haciendo es, si estamos en 100, llevarlo a 200, llevarlo a 400 y vamos viendo el fotómetro. Si el fotómetro faltaban 2 puntos para llegar hasta el medio y estamos en 100, tengo que subir 200, 400. 2 puntos, subo la sensibilidad de la película y ahí queda correctamente expuesto. Y ahí estamos en calidad, digamos, estamos justo para hacer la fotografía correctamente expuesta. Habrán visto muchos ejemplos en donde la gente juega con luces de colores en modo continuo, están dibujando en el aire. Esa es una técnica que se llama light painting. Está muy buena, es muy divertida, la súper aconsejo. La clave es jugar con el tiempo de obturación. Es decir, poner 15 segundos, 30 segundos, la cámara apoyada en un trípode o quieta en algún lado y que el fondo sea totalmente oscuro. Solamente va a quedar registrado aquello que los chicos o las personas estén pintando con luz, estrellitas, linternas, punteros láser. ¿Qué debemos hacer con las ISO? Bajarlas, porque no necesitamos sensibilidad en la cámara para que entre más luz. Al contrario, la luz va a estar dada por el tiempo largo y los dibujos de las luces de las personas. Entonces las ISO las podemos dejar en 100. Y el diafragma seguramente va a cumplir la misma función. Necesitamos cerrarlo, puede ser en 8, puede ser 11 de diafragma, 16 o 22 inclusive, para que no pase más luz, sino la luz del tiempo de obturación que me va a estar metiendo las luces continuas de las personas que están dibujando. Esa es la técnica del light painting. Y lo mismo podemos poner los mismos parámetros cuando hacemos fotografía nocturna desde alguna terraza, de algún balcón, donde fotografiamos la ciudad y quedan todos los dibujos, los trazos de las luces de los autos. Las delanteras blancas y las luces traseras rojas quedan pintando todas las calles de la ciudad. Lo contrario al light painting, lo contrario a hacer fotografía con tiempos largos de exposición, en donde todo queda impregnado, toda la iluminación, es la fotografía de alta velocidad, o sea, tiempos cortos. Nos vamos a la otra punta de la tabla que tenemos y podemos estar hablando de fotografía de deportes o fotografía en donde necesitamos captar una fracción de segundo, como dijimos hoy. Por ejemplo, en una rampa de skate, ahora que está tan de moda, los chicos que saltan en el skatepark con las patinetas y lo queremos captar en el aire, necesitamos un tiempo de obturación lo suficientemente corto, es decir, una velocidad rápida, por ejemplo, 1000 de velocidad o 2000 de fracciones de segundo, que me congelen esa fracción en el aire de esos chicos. O el deporte, fútbol, básquet, tenis, automovilismo, todo lo que sea rápido, necesitamos captar un cuadro, un ápice, digamos, de ese tiempo y congelarlo. Eso es trabajar con tiempos cortos de obturación.